El sol ardía sin piedad sobre las calles polvorientas de Guadalajara, Jalisco, donde el calor del mediodía parecía derretir hasta las sombras. En medio de esa ciudad vibrante, llena de vida y orgullo mexicano, Saúl Canelo Álvarez, el legendario boxeador y orgullo nacional, caminaba con pasos firmes hacia el gimnasio que llevaba su nombre, Canelo Sports Center. No era una visita cualquiera. Había decidido pasar sin previo aviso para inspeccionar el lugar que había construido con sudor y sueños, un espacio que no solo ofrecía entrenamiento de élite, sino que representaba su legado como hijo de esta tierra. Vestía sencillo, con una camiseta blanca, jeans desgastados y una gorra que cubría su cabello rojizo, un look que lo hacía parecer más un vecino del barrio que el campeón mundial de boxeo y dueño de una cadena de gimnasios de lujo. Nadie lo reconocería a primera vista, y eso era justo lo que quería, ver la verdad cruda de su negocio, sin filtros ni máscaras. Al llegar a la entrada principal, el aire acondicionado del vestíbulo lo recibió como un alivio momentáneo, pero la bienvenida humana fue todo menos cálida. Diego Morales, el nuevo gerente del gimnasio, un hombre de unos 40 años con traje impecable y una actitud de superioridad, lo observó de arriba abajo desde detrás del mostrador. Sus ojos recorrieron la ropa sencilla de Canelo con un desprecio apenas disimulado. Junto a él, Rosa Hernández, una recepcionista de mirada dura, frunció el ceño como si la presencia de Canelo fuera una molestia. «Oye, amigo, ¿qué buscas aquí?», dijo Diego, con un tono que destilaba desconfianza. «Este lugar es para socios exclusivos. Si no tienes membresía, mejor te vas por donde viniste». Canelo, con la calma que solo los grandes campeones poseen, sonrió levemente y respondió: «Tranquilo, soy socio. Déjame entrar y te muestro mis credenciales». Pero Diego no estaba de humor para escuchar. «No, aquí no entras así nomás. Enséñame tu pase ahora o te quedas afuera», replicó, cruzando los brazos con arrogancia. Canelo, sin inmutarse, sacó de su cartera una tarjeta negra con su nombre grabado en letras doradas: Saúl Álvarez, propietario. Se la extendió a Diego, quien la tomó con desgana, sosteniéndola como si fuera un billete falso. La miró por unos segundos, luego soltó una risa sarcástica que resonó en el vestíbulo. «¿Esto? ¿De verdad crees que con esta cosa vas a colarte aquí? Mira, compa, no sé de dónde sacaste esta tarjeta, pero aquí no engañamos a nadie». Rosa, apoyando a su jefe, añadió con sorna: «Sí, ¿tú crees que este es un gimnasio de barrio? Esto es para gente de nivel, no para cualquiera que llega con cuentos». Sus palabras cortaron como navajas, pero Canelo no perdió la compostura. Con voz serena, insistió: «Te aseguro que esa tarjeta es válida. Por favor, verifica mis datos en el sistema». Diego, en lugar de hacer caso, arrojó la tarjeta sobre el mostrador y señaló la puerta. «No voy a perder mi tiempo contigo. Si no tienes nada mejor que mostrar, espera afuera mientras lo checo. No queremos problemas con los clientes de verdad». El calor afuera era insoportable, como si el sol hubiera decidido castigar a Guadalajara con toda su furia. Canelo, ahora de pie en la acera, sintió el peso de la humillación, no por él, sino por lo que significaba. En su propio gimnasio, el lugar que había construido para inspirar a su gente, lo trataban como a un extraño, como si no perteneciera. Mientras esperaba, vio como otros clientes, todos con ropa de marca y actitudes de privilegio, entraban sin que nadie les pidiera nada. Un hombre de mediana edad, con un reloj caro y camisa de diseñador, fue recibido por Diego con una sonrisa servil. «Señor Ramírez, qué gusto verlo. Pase, su entrenador ya lo espera». Ni un solo documento fue revisado. Una mujer elegante, con bolso de lujo, también cruzó la puerta sin cuestionamientos, mientras Rosa le ofrecía una botella de agua importada. Canelo, con su gorra ladeada y su camiseta sudada, era invisible para ellos. O peor aún, era una molestia. El tiempo pasaba lento bajo el sol abrasador. Cada minuto era un recordatorio de la injusticia que estaba viviendo. Pero Canelo no era de los que se quiebran. En su mente, mientras el sudor le recorría la frente, ya estaba trazando un plan. No iba a gritar ni a pelear como lo hacía en el ring. Esta vez, su golpe sería más profundo, más duradero. Sacó su celular y marcó el número de su asistente de confianza, Laura Gómez. «Laura,
Necesito que vengas al gimnasio de Guadalajara ahora mismo. Trae al equipo de seguridad y asegúrate de que graben todo lo que está pasando en las cámaras. Hay un problema que vamos a resolver de una vez por todas. Su voz era tranquila, pero tenía el peso de alguien que no acepta derrotas. Laura, al otro lado de la línea, entendió la gravedad del asunto. Entendido, jefe. Estamos en camino. Mientras Canelo colgaba, un joven empleado del gimnasio, Javier López, salió a la acera con una botella de agua en la mano. Tenía unos 20 y tantos años, la piel morena y los ojos nerviosos. «Oye, tú eres». «No, no puede ser», murmuró, mirando a Canelo con una mezcla de duda y admiración. Javier era un fanático del boxeo, y algo en la postura de aquel hombre le recordaba al campeón que había visto en tantas peleas. «Disculpa, señor, pero ¿eres Canelo?». Antes de que Canelo pudiera responder, Diego salió furioso del gimnasio, interrumpiendo la escena. «Javier, ¿qué haces aquí? Vuelve adentro. Este no es tu asunto». «Y tú», señaló a Canelo, «te dije que esperaras, no que molestaras a mi personal». Javier, intimidado, bajó la mirada y retrocedió, pero no sin antes lanzarle a Canelo una mirada de disculpa. Diego regresó al vestíbulo, donde Rosa seguía atendiendo a los clientes de verdad con una sonrisa falsa. «Ese tipo sigue afuera, ¿verdad? Qué necio», comentó ella, mientras tecleaba algo en la computadora. Diego se rió. «Déjalo que se canse. Gente como él siempre cree que puede colarse donde no pertenece. Yo sé distinguir a los socios importantes, y ese no es uno de ellos». Lo que ninguno de los dos sabía era que cada palabra, cada gesto, estaba siendo captado por las cámaras de seguridad que Canelo había ordenado revisar. En su mundo, Diego y Rosa creían tener el control, confiados en su habilidad para proteger el gimnasio de intrusos. Para ellos, los verdaderos VIP eran los que llegaban con autos de lujo y ropa cara, no un hombre de jeans y gorra que parecía sacado de cualquier colonia popular de Guadalajara. Canelo, mientras tanto, observaba desde afuera con una calma que escondía una tormenta interior. No era la primera vez que enfrentaba prejuicios. Desde sus inicios en el boxeo, cuando era solo un pelirrojo flaco de Juanacatlán, había lidiado con miradas de duda, con comentarios que ponían en tela de juicio su talento por venir de un lugar humilde. Pero esto era diferente. Esto no era solo un insulto personal, era una traición a todo lo que su gimnasio representaba. Él lo había fundado para que fuera un lugar donde cualquiera, sin importar su origen, pudiera entrenar, soñar y crecer. Y ahora, sus propios empleados estaban rompiendo ese sueño con su arrogancia y sus prejuicios. Pasaron casi 30 minutos bajo el sol implacable. Canelo, con la camiseta pegada al cuerpo por el sudor, seguía de pie, imperturbable. Finalmente, Diego salió de nuevo, con una expresión de fastidio. «Mira, te voy a dejar entrar porque no quiero que hagas un escándalo, pero te advierto, te vamos a estar vigilando. Cualquier cosa rara y llamo a seguridad». Sus palabras estaban cargadas de desprecio, como si estuviera haciendo un favor a alguien indigno. Canelo no respondió, solo asintió y cruzó la puerta, sintiendo el aire frío del vestíbulo como un contraste cruel con el calor que acababa de soportar. Pero no había alivio en su corazón. Lo que sentía era una mezcla de decepción y furia contenida. Este no era solo un error de dos personas, era un reflejo de algo más profundo, algo que había permitido que creciera en su propio negocio sin que él lo notara. Adentro, el gimnasio era un espectáculo de lujo, máquinas de última generación, paredes decoradas con fotos de Canelo en sus peleas más icónicas, y un ambiente que gritaba exclusividad. Pero para Canelo, todo eso se desvanecía bajo el peso de lo que acababa de vivir. Se sentó en una de las bancas del área VIP, un espacio reservado para los socios más importantes, y observó en silencio. Diego, desde el mostrador, no le quitaba los ojos de encima, como si esperara que cometiera un error. Rosa, por su parte, susurró algo al oído de otra empleada, señalando a Canelo con disimulo. «Ese tipo no pertenece aquí, se ve en su cara», murmuró, lo suficientemente alto para que Canelo lo escuchara. Pero él no reaccionó. Su mente estaba en otro lugar, planeando el golpe que iba a dar, no con los puños, sino con la verdad. Javier, el joven empleado, seguía inquieto. Desde un rincón, miraba a Canelo con una mezcla de culpa y admiración. Recordaba las veces que había visto al campeón noqueando rivales en el ring,
y algo en su instinto le decía que este hombre no era un impostor. Quiso acercarse de nuevo, pero la mirada fulminante de Diego lo detuvo. En su posición de empleado raso, no tenía el valor para enfrentarse a su jefe. Sin embargo, su silencio lo carcomía. Sabía que algo estaba mal, que lo que estaba pasando era injusto, pero el miedo a perder su trabajo lo mantenía callado. El ambiente en el gimnasio era tenso, como si todos supieran que algo grande estaba a punto de suceder. Los clientes seguían entrando y saliendo, ajenos al drama que se desarrollaba. Para ellos, el Canelo Sports Center era solo un lugar para entrenar y presumir estatus, no un campo de batalla donde se libraba una lucha contra el prejuicio. Pero para Canelo, este era el momento de la verdad. Había construido este lugar con la idea de que fuera un refugio para los soñadores, un espacio donde el talento y la determinación importaran más que el dinero o la apariencia. Y ahora, sus propios empleados estaban traicionando esa visión. De pronto, el sonido de neumáticos chirriando afuera rompió el silencio. Un par de camionetas negras se estacionaron frente al gimnasio, y de ellas bajaron Laura Gómez y un equipo de seguridad, todos con rostros serios. Laura, una mujer de unos 30 años con una energía imponente, entró al vestíbulo como un huracán. Sus ojos se encontraron con los de Canelo, y con un leve movimiento de cabeza, él le indicó que siguiera adelante. Laura se acercó al mostrador, donde Diego y Rosa la miraron con una mezcla de confusión y arrogancia. «¿Quién eres tú?», preguntó Diego, tratando de mantener su autoridad. Laura no se inmutó. «Soy Laura Gómez, asistente ejecutiva de Saúl Álvarez, el dueño de este gimnasio, y ustedes acaban de cometer el error más grande de sus vidas». El rostro de Diego palideció, como si la sangre se le hubiera drenado de un solo golpe. Rosa, por su parte, soltó una risa nerviosa, como si pensara que esto era una broma. «¿El dueño? ¿Ese tipo de allá?», señaló a Canelo, que seguía sentado, observándolo todo con una calma aterradora. Laura no respondió. En cambio, giró hacia el equipo de seguridad y dio una orden clara. «Revisen todas las grabaciones de las cámaras de los últimos 40 minutos. Quiero cada detalle de lo que pasó aquí». Luego se volvió hacia Diego y Rosa, su voz cortante como un cuchillo. «Y ustedes, prepárense para explicar por qué trataron al señor Álvarez como si fuera un delincuente en su propio gimnasio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los clientes cercanos comenzaron a murmurar, y los empleados que habían estado ignorando la escena ahora miraban con ojos abiertos, dándose cuenta de la magnitud del error. Diego intentó balbucear una excusa. «No, no sabíamos. Nosotros solo queríamos proteger el lugar». Pero sus palabras sonaban vacías, desesperadas. Rosa, por su parte, se quedó muda, sus manos temblando mientras apretaba el borde del mostrador. Javier, desde un rincón, sintió una punzada de alivio, pero también de culpa por no haber actuado antes. Sabía que este era el momento en que todo iba a cambiar. Canelo, finalmente, se puso de pie. Su presencia llenó el vestíbulo como si fuera el ring antes de una pelea. Caminó lentamente hacia el mostrador, sus ojos fijos en Diego y Rosa. Cuando habló, su voz era baja, pero tenía el peso de un knockout. «Ustedes no solo me humillaron a mí, humillaron todo lo que este lugar representa. Este gimnasio no es solo para los ricos, o los que ustedes creen que parecen importantes. Es para todos los que sueñan, para los que pelean por ser mejores, como yo lo hice desde que era un chamaco en Juanacatlán. Y ustedes, con su arrogancia, acaban de traicionar eso». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Luego, con un tono aún más firme, añadió: «Están despedidos. Tienen media hora para recoger sus cosas y salir de aquí. Seguridad se asegurará de que no toquen nada que no les pertenezca». Diego y Rosa se quedaron petrificados, sus rostros desencajados por el miedo y la incredulidad. Los demás empleados bajaron la mirada, algunos con vergüenza, otros con alivio de no estar en el lugar de los culpables. Laura, a un lado, asintió con aprobación, mientras el equipo de seguridad comenzaba a revisar las grabaciones. Canelo dio un paso atrás, pero su mirada no se apartó de los dos ex empleados. «Esto no termina aquí», dijo, dirigiéndose ahora a todos los presentes. «Voy a asegurarme de que este gimnasio vuelva a ser lo que siempre debió ser. Un lugar donde todos son bienvenidos, donde el respeto es lo primero. Y si alguien no está de acuerdo con eso,
La puerta está abierta. Con esas palabras, Canelo salió del vestíbulo, dejando atrás un silencio pesado. Afuera, el sol seguía quemando, pero para él, la verdadera batalla apenas comenzaba. Sabía que despedir a Diego y Rosa era solo el primer paso. El verdadero desafío era cambiar la mentalidad de todo su equipo, erradicar los prejuicios que se habían colado en su negocio y devolverle al Canelo Sports Center el espíritu que lo inspiró desde el principio. Mientras subía a su camioneta, con Laura y el equipo de seguridad siguiéndolo, Canelo sintió una determinación renovada. Esto no era solo por él, era por su gente, por su tierra, por todos los que alguna vez fueron juzgados por cómo lucen o de dónde vienen. Y como en el ring, no iba a rendirse hasta ganar. El eco de la confrontación en el gimnasio de Guadalajara aún resonaba en el corazón de Saúl Canelo Álvarez, pero no era un eco de derrota, sino de un nuevo comienzo. Después de despedir a Diego Morales y Rosa Hernández, Canelo no se quedó de brazos cruzados. Sabía que un golpe, por más certero que fuera, no bastaba para cambiar las reglas del juego. Lo que había vivido en su propio gimnasio no era solo una afrenta personal, sino una señal de algo más grande, una cultura envenenada por prejuicios que se había infiltrado en el lugar que él había soñado como un refugio para todos. Ahora, bajo el cielo despejado de Jalisco, Canelo estaba decidido a transformar no solo su negocio, sino el espíritu de su comunidad. No sería una pelea en el ring, pero sería una de las batallas más importantes de su vida. Apenas unas horas después del incidente, Canelo reunió a todo el personal del Canelo Sports Center en el auditorio principal del gimnasio. El lugar, normalmente lleno de risas y el sonido de pesas chocando, estaba en un silencio sepulcral. Los empleados, desde los entrenadores hasta los encargados de limpieza, ocupaban las sillas con rostros tensos, algunos con vergüenza, otros con curiosidad. Frente a ellos, Canelo estaba de pie, no con la pose de un campeón de boxeo, sino con la autoridad de un líder que sabía lo que estaba en juego. A su lado, Laura Gómez, su asistente ejecutiva, tenía un cuaderno lleno de anotaciones, lista para ejecutar cada orden. El equipo de seguridad, encabezado por Miguel Torres, vigilaba discretamente desde las puertas, asegurándose de que todo transcurriera en orden. Canelo no perdió tiempo en formalidades. Lo que pasó ayer no fue un error de dos personas, comenzó, su voz firme pero cargada de pasión. Fue un fallo de todos nosotros. Este gimnasio lleva mi nombre, pero no es solo mío. Es de cada uno de ustedes, de cada cliente que cruza esa puerta, de cada chamaco que sueña con ser alguien. Y si permitimos que el desprecio o los prejuicios entren aquí, estamos traicionando a nuestra gente, a nuestra tierra. Los empleados se miraron entre sí, algunos asintiendo lentamente, otros bajando la mirada, sintiendo el peso de sus propias omisiones. Canelo continuó, señalando hacia el público. Desde hoy, esto cambia. Vamos a construir un lugar donde el respeto sea la única regla, donde no importe de dónde vienes o cómo luces. Pero para eso, todos tenemos que poner de nuestra parte. Sin dar pausa, Canelo anunció un plan que dejó a todos boquiabiertos. Primero, ordenó la creación de un programa obligatorio de capacitación contra prejuicios y discriminación, diseñado por expertos en inclusión y ética. No quiero que esto sea una plática de una hora. Y ya, dijo, con un dejo de severidad. Será un curso continuo, para todos, desde el que limpia los vestidores hasta el que entrena a los campeones. Vamos a aprender a vernos como iguales, a respetar a cada persona que pisa este lugar. Los murmullos de sorpresa recorrieron el auditorio, pero nadie se atrevió a interrumpir. Luego levantó un dedo, como si estuviera a punto de lanzar un uppercut. Y para asegurarnos de que nadie se sienta solo si ve algo injusto, vamos a tener una línea directa, anónima, manejada por una empresa externa. Cualquier queja de discriminación se investigará a fondo, sin excepciones. Pero Canelo no se detuvo ahí. Sabía que las palabras y las políticas no eran suficientes, necesitaba herramientas que garantizaran el cambio. Vamos a usar tecnología para mantenernos en el camino correcto, anunció, sorprendiendo incluso a Laura, que levantó una ceja. Contrataremos un sistema de inteligencia artificial que analice nuestras comunicaciones internas, correos, mensajes, hasta las charlas en los pasillos. Si hay lenguaje o actitudes que huelan a prejuicio, lo sabremos de inmediato. La tecnología no miente,
no tiene favoritos y nos va a ayudar a ser mejores. Los empleados intercambiaron miradas, algunos impresionados, otros nerviosos. Para ellos, esto era algo nuevo, casi futurista, pero Canelo hablaba con la convicción de quien sabe que cada paso cuenta. El ambiente en el auditorio comenzó a cambiar. La tensión inicial dio paso a un murmullo de esperanza, como si los presentes empezaran a entender que este no era solo un regaño, sino una oportunidad para ser parte de algo más grande. Canelo, captando esa energía, decidió dar un giro inesperado. No todo es castigo, dijo, suavizando su tono. También quiero reconocer a los que dieron un paso al frente, aunque fuera difícil. Hizo una pausa y miró hacia el fondo del auditorio, donde Javier López, el joven empleado que había intentado defenderlo, estaba sentado con las manos apretadas. Javier, ven aquí. El chico, visiblemente nervioso, se levantó y caminó hacia el frente, mientras los demás lo observaban con curiosidad. Cuando llegó, Canelo le puso una mano en el hombro. Este morro tuvo el valor de hablar cuando todos se quedaron callados. No tuvo miedo de enfrentarse a sus jefes, y eso es lo que quiero ver en este equipo. Javier, a partir de hoy, eres el nuevo supervisor de servicio al cliente. Vas a ayudarnos a asegurarnos de que cada persona que entre aquí sea tratada con respeto. El auditorio estalló en aplausos, y Javier, con los ojos brillando de emoción, solo atinó a murmurar un gracias, jefe. Pero Canelo no había terminado. También quiero hablar de alguien más, continuó, buscando con la mirada a otra figura en la multitud. María Salazar, ¿dónde estás? Una mujer de unos 40 años, encargada de mantenimiento, levantó la mano tímidamente. María había sido la única que, después del incidente, se acercó a Laura para ofrecer su testimonio sobre cómo Diego y Rosa trataban a los empleados de origen humilde. María, tú hablaste cuando nadie más lo hizo. Por eso, te nombro coordinadora de bienestar del personal. Tu trabajo será asegurarte de que todos aquí se sientan valorados, desde el que barre hasta el que entrena. Los aplausos volvieron, esta vez más fuertes, y María, con una sonrisa tímida, asintió, sintiendo por primera vez que su voz importaba. Con estas acciones, Canelo no solo castigó a los culpables, sino que empezó a construir un nuevo cimiento para su gimnasio. Pero su visión iba más allá de las paredes del Canelo Sports Center. Días después, la noticia de lo sucedido se esparció como pólvora por Guadalajara y más allá. Los medios locales, siempre ávidos de historias sobre su héroe, publicaron titulares como «Canelo noquea el prejuicio en su propio gimnasio» y «El campeón que pelea por la justicia fuera del ring». La historia llegó a las redes sociales, donde miles de mexicanos compartieron mensajes de apoyo, contando sus propias experiencias de discriminación y celebrando la valentía de Canelo. En Twitter, el hashtag Canelo por la Igualdad se volvió tendencia, y en las calles de Jalisco, la gente hablaba de él no solo como boxeador, sino como un líder que defendía a los suyos. La repercusión fue tal que, semanas después, Canelo recibió una invitación inesperada. La Federación Mexicana de Deporte lo convocó para hablar en un Congreso Nacional sobre responsabilidad social en el deporte, celebrado en la Ciudad de México. El evento reunía a atletas, entrenadores y empresarios de todo el país, y Canelo, aunque no era de dar discursos, aceptó sin dudarlo. Cuando subió al escenario, vestido con un traje sencillo pero elegante, el público lo recibió con una ovación que hizo temblar el auditorio. «No estoy aquí para hablar de mis peleas en el ring», comenzó, con esa voz grave que todos conocían. «Estoy aquí para hablar de la pelea que todos enfrentamos fuera de él. La lucha contra el desprecio, contra la idea de que alguien vale menos por cómo se ve o de dónde viene. En mi gimnasio, vi de cerca lo que pasa cuando dejamos que esos prejuicios crezcan. Y si queremos un México mejor, tenemos que empezar por cambiar nosotros mismos». Su discurso, directo y sin rodeos, tocó el corazón de los presentes. Habló de su infancia en Juanacatlán, de cómo lo subestimaron por ser un pelirrojo de un pueblo pequeño, y de cómo esas experiencias lo llevaron a construir un gimnasio que debía ser un lugar de oportunidades para todos. «El deporte no solo es sobre ganar medallas», dijo, levantando un puño. «Es sobre levantar a los demás, sobre darles una oportunidad de brillar. Y eso empieza con el respeto». Cuando terminó, el público se puso de pie,
aplaudiendo con una energía que parecía sacudir las paredes. En ese momento, Canelo supo que su mensaje estaba llegando más lejos de lo que nunca imaginó, pero la historia dio un giro aún más inesperado meses después. Rosa Hernández, la recepcionista que había sido despedida, publicó una carta abierta en un periódico local. En ella, con una honestidad cruda, pidió perdón a Canelo y a todos los que había lastimado con su actitud. «Creí que sabía cómo era el mundo», escribió, «pero solo veía lo que mis prejuicios me dejaban ver. Me equivoqué, y el precio fue alto. Pero más que el despido, lo que me duele es haber fallado a la gente que confiaba en mí. Señor Álvarez, lamento profundamente lo que hice». La carta se viralizó, y aunque algunos la vieron con escepticismo, Canelo percibió en sus palabras un arrepentimiento genuino. Recordó las veces que él mismo había tenido que aprender de sus errores y decidió darle una oportunidad. No la readmitió como empleada, pero la invitó a participar en el programa de capacitación contra prejuicios, no como alumna, sino como alguien que compartiera su experiencia para enseñar a otros el costo de la intolerancia. Rosa aceptó, y con el tiempo, se convirtió en una voz poderosa dentro del programa. Sus charlas, llenas de vulnerabilidad y lecciones aprendidas, ayudaron a muchos empleados a reflexionar sobre sus propios prejuicios. Su transformación inspiró a otros, mostrando que el cambio era posible, incluso para aquellos que habían caído bajo. Este gesto de Canelo no pasó desapercibido. En las comunidades de Jalisco, la gente comenzó a hablar de él como un hombre que no solo castigaba, sino que también ofrecía segundas oportunidades a quienes mostraban verdadero remordimiento. El punto culminante llegó en un evento comunitario en Juanacatlán, el pueblo donde Canelo nació. Era una fiesta para celebrar el aniversario del gimnasio local, y cientos de personas se reunieron en la plaza principal bajo un cielo lleno de estrellas. Niños con guantes de boxeo jugaban a imitar al campeón, mientras las familias compartían tacos y aguas frescas. En el centro del evento, Canelo subió a un pequeño escenario, acompañado por su padre, don Santos Álvarez, un hombre de rostro curtido y ojos llenos de orgullo. Cuando llegó el momento de hablar, don Santos tomó el micrófono, su voz temblando de emoción. «Saúl, hijo mío, siempre supe que eras un guerrero, pero lo que hiciste en ese gimnasio, enfrentando la injusticia y construyendo un camino mejor para todos, eso es más grande que cualquier cinturón. Nos enseñaste que el verdadero campeón no solo pelea por sí mismo, sino por su gente». Las palabras de su padre resonaron en la plaza, y la multitud estalló en aplausos, algunos con lágrimas en los ojos. Canelo, conmovido, abrazó a don Santos, sintiendo que cada lucha, cada humillación, había valido la pena. Mientras las luces de la fiesta iluminaban la noche, supo que este era solo el comienzo. El Canelo Sports Center ya no era solo un gimnasio, era un símbolo de esperanza, un lugar donde los prejuicios se enfrentaban de frente y donde el respeto reinaba. Y en el corazón de México, Canelo Álvarez se convirtió en algo más que un boxeador. Era un líder, un defensor de su pueblo, un hombre que transformó el dolor en un legado de justicia y unidad.